Trabajé como niñera para una familia rica durante 8 meses. La madre me despidió por supuestamente robar un anillo de diamantes de su joyero. Lo que ella nunca supo es que el niño de 8 años que yo cuidaba todos los días era mi propio hijo biológico, al que di en adopción 9 años atrás cuando apenas tenía 19 años. Estaba en la cocina preparando el almuerzo de Mateo cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Una voz femenina profesional me preguntó si era Laura Méndez y si seguía buscando empleo como niñera. Le confirmé ambas cosas mientras mi corazón latía más rápido porque llevaba 3 meses sin trabajo constante. Me dijo que la familia Castellanos necesitaba a alguien de inmediato para cuidar a su hijo de 8 años 5 días a la semana. El salario que mencionó era el doble de lo que normalmente pagaban por este tipo de trabajo. Me citaron para una entrevista al día siguiente en su residencia en el sector más exclusivo de la ciudad. Cuando llegué, el portón eléctrico se abrió revelando una mansión de 3 pisos con jardines perfectamente cuidados. Una empleada doméstica me recibió en la puerta y me guió a través de pasillos decorados con arte que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en mi vida. La señora Victoria Castellanos me esperaba en su oficina privada, sentada detrás de un escritorio de caoba maciza. Victoria tenía 42 años pero aparentaba 35 gracias a tratamientos que solo el dinero podía comprar. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado y su maquillaje era impecable aunque eran apenas las 10 de la mañana. Me miró de arriba abajo con una expresión que dejaba claro que estaba evaluando si yo era lo suficientemente presentable para estar cerca de su hijo. Pasamos 40 minutos hablando sobre mi experiencia, mis referencias y mi disponibilidad. Me explicó que su hijo Mateo era un niño tranquilo pero que había tenido problemas para conectar con las 3 niñeras anteriores. Necesitaban a alguien paciente que entendiera que Mateo era especial y que requería atención de calidad. Victoria trabajaba a tiempo completo dirigiendo la fundación familiar y su esposo Santiago viajaba constantemente por negocios. Necesitaban a alguien confiable que pudiera empezar de inmediato. Me ofreció el trabajo ahí mismo y acepté sin dudar porque necesitaba desesperadamente el ingreso estable. Mi primer día fue un lunes soleado de marzo. Llegué a las 7 de la mañana como me habían indicado. La empleada doméstica me llevó al comedor donde Mateo estaba desayunando solo en una mesa diseñada para 12 personas. Cuando lo vi por primera vez, algo en mi pecho se apretó de una forma extraña que no pude explicar. Era un niño delgado con cabello castaño oscuro y ojos color miel. Había algo familiar en la forma de su nariz y en cómo fruncía el ceño mientras comía sus cereales. Me presenté con voz amable y él me miró con desconfianza. Me preguntó cuánto tiempo pensaba quedarme porque las otras niñeras siempre se iban rápido. Le respondí honestamente que planeaba quedarme todo el tiempo que él me necesitara. Algo en mi tono debe haberle dado confianza porque su expresión se suavizó un poco. Pasamos el resto de ese primer día conociéndonos mientras yo lo ayudaba con tareas escolares y jugábamos en el jardín trasero que era más grande que el parque de mi vecindario. Durante las primeras semanas, Mateo y yo desarrollamos una rutina cómoda. Yo lo levantaba a las 6:30, preparaba su desayuno favorito que era panqueques con miel, lo ayudaba a vestirse y lo llevaba a la escuela privada a 20 minutos de la casa. Lo recogía a las 3 de la tarde y pasábamos el resto del día haciendo tareas, jugando y ocasionalmente viendo películas antes de que Victoria llegara a casa alrededor de las 7. Pero fue en la 4ª semana cuando sucedió algo que cambió todo. Estábamos en la piscina y Mateo se quitó la camiseta para nadar. Fue entonces cuando vi la marca de nacimiento en su hombro izquierdo. Era una mancha color café con forma irregular de aproximadamente 3 centímetros. Mi respiración se detuvo completamente porque yo tenía esa misma marca exacta en el mismo lugar. Y más importante aún, mi bebé biológico que di en adopción 9 años atrás también la tenía. Los recuerdos me golpearon como una ola. Yo tenía 19 años y acababa de terminar mi primer año de universidad cuando descubrí que estaba embarazada. El padre era mi novio de ese entonces, un chico de 22 que desapareció cuando le di la noticia. Mis padres habían muerto en un accidente de tránsito 2 años antes y yo vivía con mi tía que apenas podía mantenerme a mí. No tenía recursos ni apoyo ni manera de criar a un bebé mientras intentaba estudiar y trabajar. La trabajadora social de la agencia de adopción fue amable pero directa. Me explicó que podía elegir una adopción cerrada o semiabierta. En la cerrada no sabría nada sobre la familia adoptiva ni tendría contacto futuro. En la semiabierta podría recibir actualizaciones ocasionales sin contacto directo. Elegí la cerrada porque pensé que sería más fácil seguir adelante si no sabía nada. Firmé los papeles 2 días después de dar a luz sin siquiera sostener a mi bebé más de 5 minutos porque me dijeron que sería menos doloroso así. Durante 9 años intenté no pensar en ese niño.
Intenté convencerme de que había hecho lo correcto y que él estaría mejor con una familia que pudiera darle todo lo que yo no podía. Pero cada cumpleaños suyo me despertaba llorando preguntándome cómo se vería, qué le gustaría hacer, si sería feliz. Y ahora estaba frente a mí en una piscina con la misma marca de nacimiento que yo había memorizado en esos 5 minutos que lo sostuve. Esa noche en mi apartamento saqué el único documento que guardé de la adopción. Era el certificado de nacimiento original antes de que fuera modificado con los nombres de los padres adoptivos. Confirmaba que mi hijo nació el 15 de abril, 9 años atrás. El cumpleaños de Mateo era el 15 de abril. Tenía la misma edad exacta. La probabilidad de que fuera coincidencia era astronómicamente baja, pero necesitaba estar segura antes de hacer o decir cualquier cosa. Durante las siguientes semanas observé todo sobre Mateo buscando más similitudes. Descubrí que le encantaba dibujar exactamente como a mí de niña. Que era zurdo como yo. Que tenía una pequeña cicatriz en la rodilla derecha de una caída que Victoria mencionó que tuvo cuando tenía 2 años. Pero sobre todo, sentía una conexión inexplicable con el que iba más allá de la relación niñera-niño. Cuando él me abrazaba al despedirse, algo dentro de mí se sentía completo de una manera que nunca había experimentado. Un día Mateo me preguntó si yo tenía hijos. La pregunta me tomó desprevenida mientras preparábamos galletas en la cocina. Le dije que no, pero que si los tuviera me gustaría que fueran como él. Me miró con esos ojos color miel y dijo que ojalá yo fuera su mamá de verdad porque Victoria siempre estaba ocupada y nunca tenía tiempo para hacer galletas con él. Mi corazón se partió en ese momento, pero solo pude abrazarlo y decirle que los quería mucho tal como era. Victoria notó la conexión especial entre Mateo y yo, pero lo interpretó de manera diferente. Un día me llamó a su oficina y me dijo que apreciaba el buen trabajo que hacía, pero que necesitaba mantener límites profesionales apropiados. Que Mateo no debía confundirse sobre mi rol en su vida. Que yo era empleada y nada más. Sus palabras fueron como cuchillos, pero asentí y prometí ser más cuidadosa con las líneas que no debía cruzar. Fue en el 6º mes cuando todo comenzó a desmoronarse. Victoria notó que faltaba un anillo de diamantes de su joyero, una pieza antigua que había pertenecido a su abuela. Valía aproximadamente $50,000 según mencionó cuando reportó la pérdida. Llamó a toda la casa a una reunión incluyéndome a mí y a las otras 3 empleadas. Nos dijo con voz fría que quien lo había tomado tenía 24 horas para devolverlo antes de que llamara a la policía. Nadie confesó porque nadie lo había robado. Al día siguiente la policía llegó a la casa y entrevistó a cada una de nosotras separadamente. A mí me preguntaron sobre mi situación financiera y si alguna vez había tenido problemas legales. Les dije la verdad, que vivía con presupuesto ajustado pero que jamás robaría nada de nadie. El oficial tomó notas, pero vi escepticismo en sus ojos cuando mencioné que ganaba menos en un mes de lo que costaba ese anillo. 2 días después Victoria me citó nuevamente en su oficina. Esta vez su esposo Santiago estaba presente. Me informaron que habían decidido dejarme ir. No tenían pruebas directas de que yo hubiera robado el anillo, pero era la más nueva del personal y estadísticamente la sospechosa más probable. Santiago me ofreció 2 meses de salario como indemnización si firmaba un documento comprometiéndome a no hablar mal de la familia o demandar por despido injustificado. Les dije que no había robado nada y que era injusto culparme sin evidencia. Victoria se puso de pie y me dijo que dejara de hacerme la víctima. Que gente como yo siempre encontraba excusas, pero que ella conocía mi tipo. Que probablemente había visto el anillo y no pude resistir la tentación de mejores vida fácilmente. Sus palabras me quemaron, pero mantuve la compostura. Le dije que lamentaba que pensara eso de mí, pero que mi conciencia estaba limpia. Lo peor vino cuando tuve que despedirme de Mateo. Él estaba en su habitación jugando con bloques cuando entré. Le expliqué que ya no podría ser su niñera porque tenía que irme. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente y me preguntó por qué todos siempre se iban. ¿Por qué nadie se quedaba con él? Me abrazó llorando y rogándome que no me fuera. Yo también lloré mientras le decía que no era mi decisión, pero que siempre lo recordaría con cariño. Victoria entró en ese momento y literalmente me arrancó de sus brazos. Le dijo a Mateo que fuera a lavarse la cara y que no había motivo para tanto drama. Luego me escoltó personalmente hasta la puerta principal como si fuera una criminal. En la entrada me entregó un sobre con mi liquidación y me dijo que si alguna vez intentaba contactar a Mateo llamaría a la policía. Salí de esa casa con el corazón completamente destrozado por segunda vez a causa del mismo niño. Pasaron 3 semanas en las que apenas pude funcionar. Perdí el apetito y dormía mal. No solo había perdido mi trabajo, sino que había vuelto a perder a mi hijo. Esta vez era peor porque lo conocía. Sabía cómo se reía, que le gustaba comer,
como se dormía abrazando su dinosaurio de peluche. La primera vez que lo di en adopción fue doloroso pero abstracto. Esta vez el dolor era concreto y específico y me estaba matando lentamente. Entonces una tarde recibí una llamada de un número que reconocí como el de la Casa Castellanos. Era la empleada doméstica, la misma que me había recibido mi primer día. Su voz sonaba nerviosa cuando me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Nos encontramos en una cafetería lejos del barrio de los Castellanos. Ella miró alrededor varias veces antes de hablar como si temiera ser vista. Me dijo que había encontrado el anillo de Victoria. Estaba en el fondo de un cajón del escritorio de Santiago envuelto en un pañuelo. Aparentemente Santiago lo había empeñado semanas atrás para cubrir deudas de juego que Victoria desconocía. Cuando ella comenzó a buscarlo, él entró en pánico y lo recuperó de la casa de empeño, pero no encontró manera de devolverlo al joyero sin levantar sospechas. Así que lo escondió en su escritorio y dejó que Victoria culpara al personal. La empleada había descubierto esto por accidente cuando limpiaba la oficina de Santiago. Él llegó a casa inesperadamente y ella alcanzó a escuchar su conversación telefónica con alguien de la casa de empeño discutiendo sobre intereses. Después ella revisó el cajón cuando él salió y encontró el anillo. Quería decirle a Victoria, pero temía perder su trabajo si Santiago descubría que ella sabía su secreto. Por eso me contactó a mí pensando que tal vez yo podría hacer algo con esa información. Le agradecí enormemente y le pedí que no dijera nada todavía. Necesitaba tiempo para pensar en cómo manejar esto. Esa noche no pude dormir pensando en todas las opciones. Podía confrontar a Victoria con la verdad sobre el anillo. Podía confrontar a Santiago directamente. O podía dejar todo así y simplemente seguir adelante con mi vida. Pero había una complicación enorme que cambiaba toda la ecuación. Mateo. Si yo revelaba la verdad sobre el anillo, Victoria tendría que enfrentar que su esposo era un mentiroso y un ladrón. Mateo estaría en medio de ese conflicto familiar. Y más importante, yo aún no les había dicho que Mateo era mi hijo biológico. Si comenzaba una guerra con ellos sobre el anillo, cualquier posibilidad de eventualmente tener algún tipo de relación con mi hijo desaparecería para siempre. Decidí contratar un abogado para entender mis opciones legales. El licenciado Méndez me explicó que si yo podía probar que fui despedida bajo acusaciones falsas, podía demandar por despido injustificado y difamación. Pero también advirtió que los Castellanos tenían recursos ilimitados para pelear legalmente y que el proceso podría durar años sin garantía de ganar. Más importante, me preguntó si había algo más en la situación que yo no le estaba contando porque parecía haber una carga emocional inusual en mi voz. Le conté todo. Sobre la adopción hace 9 años. Sobre la marca de nacimiento. Sobre mi certeza de que Mateo era mi hijo biológico. El abogado se recostó en su silla procesando la información. Luego me explicó algo que yo no sabía. En una adopción cerrada como la mía, ambas partes acordaron no tener contacto. Pero legalmente yo tenía derecho a solicitar información no identificable sobre mi hijo biológico. Y una vez que él cumpliera 18 años, podría solicitar contacto si ambas partes estaban de acuerdo. Pero había más. Si yo podía probar de manera definitiva que Mateo era mi hijo biológico, técnicamente no violaba ninguna ley al trabajar como su niñera. La adopción fue legal y vinculante, y ellos eran sus padres legales. Pero la agencia de adopción probablemente cometió un error ético al no verificar que no hubiera conexión entre la familia empleadora y la madre biológica cuando yo solicité empleo. Esto podría abrir una investigación sobre sus procesos. Le pregunté si había alguna forma de confirmar la relación biológica sin alertar a los Castellanos. El abogado sugirió que si yo pudiera obtener algo con ADN de Mateo, como un cabello o un objeto que él hubiera usado, podríamos hacer una prueba privada. Esto me daría certeza científica antes de decidir cualquier paso siguiente. Me dio la tarjeta de un laboratorio discreto que hacía este tipo de pruebas sin preguntas innecesarias. El problema era cómo obtener una muestra de ADN de Mateo sin tener acceso a él. Pensé en esto durante días hasta que recordé algo. Mateo tenía un cepillo de dientes especial con su personaje favorito que yo había comprado para él cuando trabajaba allí. Él lo amaba y lo usaba religiosamente. Si ese cepillo seguía en su baño, tendría ADN suficiente para la prueba. Solo necesitaba una forma de entrar a la casa Castellanos sin ser detectada. Contacté nuevamente a la empleada doméstica y le expliqué lo que necesitaba sin darle todos los detalles. Le dije que necesitaba recuperar algo personal que había dejado en mi antigua habitación de empleada. Ella me dijo que los Castellanos saldrían de la ciudad el siguiente fin de semana para un evento familiar. Me podía dejar entrar el sábado por la tarde cuando ella estuviera sola en la casa.
Acepté inmediatamente a pesar de que técnicamente esto era allanamiento de morada. Ese sábado llegué a la casa a las 3 de la tarde. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. La empleada me dejó entrar por la puerta de servicio y me guió rápidamente a la habitación de Mateo. El cuarto olía exactamente como yo lo recordaba, esa mezcla de jabón infantil y crayones. Vi sus dibujos pegados en las paredes y sus juguetes organizados en estantes. Todo me recordaba las tardes que pasamos juntos. Fui directamente al baño conectado a su habitación. Ahí estaba el cepillo de dientes con el dinosaurio azul que yo había elegido con tanto cuidado. Lo tomé y lo puse en una bolsa plástica sellada como me había instruido el laboratorio. También tomé un cabello que encontré en su almohada para tener una muestra de respaldo. Mi plan era entrar y salir en 5 minutos, pero cuando me volteé para irme, vi algo que me detuvo en seco. En el buró junto a su cama había una foto enmarcada. Era de Mateo conmigo en el jardín, tomada por Victoria durante uno de nuestros días buenos. Mateo estaba sonriendo genuinamente, algo que según Victoria no hacía a menudo. El hecho de que él hubiera guardado esa foto donde la vería cada noche me partió el corazón de una manera nueva. Significaba que yo importaba para él tanto como él para mí. Salí de la casa con las muestras y fui directamente al laboratorio. Me dijeron que los resultados tardarían 5 días hábiles. Esos fueron los 5 días más largos de mi vida. No podía concentrarme en nada. Pasaba las horas imaginando qué haría si la prueba confirmaba lo que yo ya sabía en mi corazón. Y qué significaría para todos los involucrados. Cuando el laboratorio finalmente llamó, mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. La técnica me dijo que los resultados estaban listos y que podía pasar a recogerlos cuando quisiera. Fui inmediatamente. Sentada en mi auto en el estacionamiento del laboratorio, abrí el sobre con dedos temblorosos. La probabilidad de maternidad era del 99.9%. Mateo Castellanos era mi hijo biológico. Aunque yo ya lo sabía, ver la confirmación científica en papel hizo que todo se sintiera brutalmente real. No era una madre fantaseando con encontrar a su hijo perdido. Era una madre que había encontrado a su hijo y luego había sido separada de él nuevamente bajo acusaciones falsas. Durante los siguientes días tuve que decidir qué hacer con esta información. El abogado me explicó mis opciones con claridad brutal. Opción 1. No hacer nada y dejar que Mateo creciera con los Castellanos sin saber jamás quién era yo realmente. Opción 2. Contactar a los Castellanos privadamente con la verdad y ver si podíamos llegar a algún acuerdo para que yo tuviera algún tipo de relación con Mateo. Opción 3. Hacer esto público exponiendo tanto el fraude del anillo como la conexión biológica. La opción 3 era la más nuclear y tendría consecuencias impredecibles para todos, especialmente para Mateo. Pero las otras 2 opciones requerían que los Castellanos actuaran con buena fe e integridad. Cualidades que claramente no tenían si Santiago había estado robando y mintiendo y Victoria me había despedido sin investigar realmente. Decidí intentar primero la opción 2. Pedí una reunión privada con Victoria y Santiago a través de mi abogado. Les dijimos que era sobre el asunto de mi despido pero que teníamos información que querían escuchar antes de tomar cualquier acción legal. Victoria respondió con un correo frío diciendo que me recibirían por 30 minutos en su casa el siguiente martes a las 7 de la tarde. Llegué a esa reunión con mi abogado, mi archivo completo y un nudo en el estómago. Victoria y Santiago estaban sentados juntos en la sala formal con su propio abogado presente. La tensión en el aire era palpable. El abogado de ellos comenzó diciendo que cualquier acusación infundada resultaría en una contrademanda por difamación. Mi abogado respondió calmadamente que solo estábamos ahí para presentar hechos verificables. Empecé explicando que tenía evidencia de que el anillo no fue robado por nadie del personal. Que había sido empeñado por Santiago para cubrir deudas de juego. Santiago se puso rojo inmediatamente y comenzó a negar, pero mi abogado puso sobre la mesa copias de los registros de la casa de empeño que habíamos obtenido legalmente con una orden. También teníamos el testimonio sellado de la empleada que encontró el anillo en el escritorio de Santiago. Victoria se volvió hacia su esposo con una expresión de traición total. Santiago intentó explicar, pero ella lo cortó con una mano levantada. Su abogado pidió un momento privado con sus clientes. Mi abogado y yo salimos al jardín durante 15 minutos. Cuando volvimos, Victoria estaba visiblemente molesta pero más compuesta. Me ofreció una disculpa formal y restauración completa de mi reputación más 6 meses de salario como compensación por el daño. Le dije que eso no era suficiente. Que había algo más que necesitaba decirles y que iba a cambiar completamente esta conversación. Saqué los resultados de la prueba de ADN y los puse sobre la mesa.
Les expliqué que 9 años atrás di un bebé en adopción a través de una agencia local. Que ese bebé tenía una marca de nacimiento distintiva en su hombro izquierdo. Que cuando vi esa misma marca en Mateo supe inmediatamente que era mi hijo biológico. Y que la prueba científica lo confirmaba con certeza absoluta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria tomó los papeles y los leyó lentamente. Su cara pasó de confusión a soca a algo que parecía horror. Santiago también leyó los documentos por encima de su hombro. El abogado de ellos pidió ver la documentación de la adopción original. Le entregué las copias certificadas que había solicitado de la agencia. Victoria finalmente habló con voz temblorosa. Me preguntó si yo había solicitado el trabajo de niñera sabiendo que Mateo era mi hijo. Le dije con total honestidad que no tenía idea hasta que vi la marca de nacimiento semanas después de empezar a trabajar. Que la adopción fue cerrada y que nunca recibí información sobre la familia adoptiva. Que encontrarlo había sido una coincidencia completamente al azar que me había destrozado emocionalmente. Le pregunté si ellos sabían que habían adoptado a mi hijo específicamente o si fue asignación aleatoria de la agencia. Victoria admitió que eligieron a Mateo de varios perfiles de bebés disponibles sin conocer identidades de las madres biológicas. Que pagaron una cantidad considerable a la agencia por un proceso expedito. Eso explicaba cómo nunca nos cruzamos durante el proceso de adopción a pesar de estar en la misma ciudad. Santiago preguntó qué quería yo exactamente. Si quería dinero para mantener silencio o si planeaba intentar revertir la adopción. Le dije que no quería su dinero más allá de compensación justa por el despido injusto. Y que legalmente no podía ni quería revertir la adopción porque ellos eran los padres legales de Mateo y él los conocía como su familia. Pero que sí quería tener algún tipo de relación con mi hijo, aunque fuera limitada. Victoria se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. Dijo que esto era imposible. Que no podían simplemente decirle a Mateo que su niñera era su madre biológica. Que lo confundiría y traumatizaría. Que yo había renunciado a mis derechos hace 9 años y no podía simplemente volver y reclamar conexión ahora. Su voz iba subiendo de volumen con cada frase hasta que prácticamente estaba gritando. Le respondí con calma que entendía su miedo pero que la verdad era la verdad sin importar cuánto la ignoráramos. Que Mateo merecía conocer su historia completa cuando fuera apropiado. Que yo no buscaba reemplazarla como su madre sino simplemente ser parte de la vida de mi hijo de alguna forma significativa. Que podíamos hacer esto de manera civilizada pensando en lo que era mejor para Mateo o podíamos hacerlo a través de tribunales y medios donde todos perderíamos algo. El abogado de ellos intervino sugiriendo un receso para que sus clientes pudieran procesar esta información y consultar con especialistas en derecho de familia. Mi abogado estuvo de acuerdo. Nos citaron para otra reunión en una semana. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente vacía. Había soltado la bomba que cambiaría todo pero aún no sabía si explotaría destruyendo todo a su alrededor o si podríamos desactivarla juntos. Durante esa semana Victoria me llamó 3 veces a diferentes horas. Las primeras 2 veces solo lloraba y me preguntaba cómo podía hacerles esto. La tercera vez fue diferente. Me preguntó con voz calmada si podíamos hablar solo nosotras dos sin abogados. Acepté encontrarme con ella en un café neutral. Victoria se veía diferente sin su armadura de maquillaje perfecto y ropa de diseñador. Parecía una mujer normal asustada enfrentando una situación imposible. Me dijo que había pasado toda la semana sin dormir pensando en qué significaba esto para Mateo. Que ella lo amaba más que a nada en el mundo y que la idea de perderlo era insoportable. Le dije que yo sentía exactamente lo mismo y que por eso necesitábamos encontrar una solución que funcionara para todos. Hablamos durante 2 horas. Por primera vez no como empleadora y empleada ni como adversarias legales sino como 2 mujeres que amaban al mismo niño desde lugares diferentes. Victoria admitió que Mateo había estado deprimido desde que yo me fui. Que preguntaba por mí constantemente y que había empezado a tener problemas en la escuela. Que ver su foto junto a mi foto cada noche le partía el corazón porque sabía que él me extrañaba genuinamente. Le propuse un plan. Que yo volviera como su niñera temporalmente mientras todos procesábamos la situación. Que con el tiempo y con ayuda de terapeutas especializados en adopción pudiéramos gradualmente revelarle la verdad a Mateo de manera apropiada para su edad. Que yo no intentaría socavar su rol como su madre sino que trabajaríamos juntas para darle a Mateo el mejor apoyo posible de ambas. Victoria lloró abiertamente. Dijo que tenía miedo de no ser suficiente para él si sabía que yo existía. Que siempre había temido que algún día él quisiera conocer a su madre biológica y que la rechazaría. Le tomé la mano y le dije algo que era verdad absoluta. Que ella había sido su madre durante 8 años de maneras que yo nunca podría.
Que ella había estado ahí para sus primeras palabras y primeros pasos y primeros días de escuela. Que nada de eso desaparecería por conocer su historia completa. 2 días después recibí un contrato formal. Los Castellanos me recontratarían como niñera de Mateo con salario aumentado. Además estableceríamos un plan con terapeutas profesionales para eventualmente revelar la verdad a Mateo de forma apropiada. Firmé el contrato con lágrimas cayendo sobre el papel. Mi primer día de regreso fue emocional. Cuando Mateo me vio entrar por la puerta corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi me tumba. Lloró preguntándome dónde había estado y por qué me fui. Le dije que había sido un malentendido pero que ahora todo estaba arreglado y que no me iría otra vez. Victoria observaba desde la escalera con lágrimas en sus propios ojos. Los siguientes meses fueron complicados pero también sanadores de maneras inesperadas. Victoria y yo establecimos una relación de respeto mutuo que nunca hubiera imaginado posible. Ella me permitía participar más en las decisiones sobre Mateo y yo la consultaba antes de hacer cualquier cosa significativa con él. Comenzamos terapia familiar con la doctora Ramírez, una especialista en adopción que nos ayudó a todas las partes a procesar esta situación imposible. La doctora Ramírez nos explicó que Mateo necesitaría saber la verdad eventualmente pero que debíamos esperar el momento correcto. Que forzar la revelación antes de que estuviera emocionalmente preparado podría causar más daño que bien. Nos enseñó a leer las señales de cuando él estaba listo para conversaciones más profundas sobre sus orígenes. Ese momento llegó 6 meses después de mi regreso. Mateo tenía 9 años recién cumplidos y estábamos en el jardín cuando de repente me preguntó si yo sabía quién era su mamá de verdad. Mi corazón se detuvo. Le pregunté qué quería decir con eso. Él explicó que un niño en su escuela le había dicho que los niños adoptados tienen 2 mamás, la que los tuvo en su panza y la que los cría. Quería saber si eso era verdad para él. Le dije que era una pregunta muy importante y que deberíamos hablar con Victoria también. Fuimos los 3 junto con la doctora Ramírez a una sesión especial esa misma semana. Victoria comenzó explicándole a Mateo con voz temblorosa que sí, él había sido adoptado cuando era un bebé recién nacido. Que una mujer muy joven lo había tenido en su panza pero que no podía cuidarlo en ese momento de su vida. Que ella y Santiago habían querido un bebé más que nada y que cuando lo vieron supieron que era perfecto. Mateo procesó esto en silencio durante varios minutos. Luego preguntó si alguna vez conocería a esa mujer que lo tuvo en su panza. Victoria me miró y yo asentí. Con voz suave le dije que esa mujer estaba más cerca de lo que él pensaba. Que esa mujer era yo. Que yo lo había tenido cuando tenía 19 años y que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida al darlo en adopción porque quería que tuviera todas las oportunidades que yo no podía darle en ese momento. La expresión en la cara de Mateo pasó por docenas de emociones en segundos. Confusión, shock, procesamiento, y finalmente algo que parecía comprensión. Me preguntó si por eso yo siempre había sido tan buena con él. Si por eso me sentía diferente a las otras niñeras. Le dije que sí, que desde el momento en que vi la marca de nacimiento en su hombro que coincidía con la mía, supe que éramos familia de una manera especial. Mateo se quedó callado por un largo rato. Luego hizo la pregunta que más temía. Me preguntó si yo quería llevármelo ahora que lo había encontrado. Si Victoria ya no sería su mamá. Mi voz se quebró cuando le expliqué que Victoria siempre sería su mamá en todos los sentidos importantes. Que ella era quien lo había criado, lo había cuidado cuando estaba enfermo, lo había ayudado a crecer. Que yo solo quería tener la oportunidad de conocerlo y amarlo también si él me lo permitía. Victoria añadió algo hermoso que nunca olvidaré. Le dijo a Mateo que una persona puede tener muchas personas que la aman en su vida y que eso solo lo hace más fuerte. Que ahora él tenía la suerte de tener 2 mujeres que lo amaban más que a nada en el mundo. Que eso no lo hacía confuso sino especial. Mateo lloró y nos abrazó a las 2 al mismo tiempo. Nosotras también lloramos las 3 juntas en esa oficina de terapia. Los meses siguientes no fueron fáciles. Mateo tenía días donde estaba enojado conmigo por haberlo dado en adopción. Días donde me preguntaba si no lo quise lo suficiente para quedármelo. Esas conversaciones me destrozaban pero la doctora Ramírez me había preparado para ellas. Le explicaba una y otra vez que lo quise tanto que quise darle una vida mejor de la que yo podía ofrecer a los 19 años. Que pensar en él todos los días durante 9 años había sido la parte más difícil pero que nunca dejé de amarlo. También tuvo días donde evitaba a Victoria porque estaba procesando su identidad y qué significaba ser adoptado. Victoria mostró una paciencia increíble durante esos momentos difíciles. Nunca lo presionó ni se puso celosa cuando él elegía pasar tiempo conmigo. Entendió que él necesitaba espacio para entender todas sus emociones complejas.
Santiago fue el más difícil en todo esto. Nunca se recuperó completamente de que yo hubiera expuesto sus mentiras sobre el anillo. Se volvió distante y pasaba aún más tiempo viajando por trabajo. Eventualmente Victoria me confesó que habían empezado terapia de pareja porque el incidente había revelado problemas más profundos en su matrimonio. 6 meses después se separaron temporalmente. No fue por mi culpa directamente, pero yo fui el catalizador que expuso grietas que ya existían. 1 año después de la revelación, Mateo me pidió si podía llamarme mamá Laura en lugar de solo Laura. Dijo que Victoria era mamá, pero que yo también era importante para él y quería que mi nombre reflejara eso. Victoria estuvo de acuerdo después de procesarlo en terapia. Escuchar a mi hijo llamarme mamá por primera vez hizo que todo el dolor de los últimos 10 años valiera la pena. Ahora han pasado 2 años desde aquella primera revelación. Mateo tiene 11 años y es un niño increíblemente resiliente. Entiende su historia y la abraza en lugar de avergonzarse de ella. Victoria y yo co-criamos de maneras que nunca imaginé posibles en una situación así. Ella es su madre principal y yo soy una figura materna secundaria que pasa tiempo con él regularmente y participa en decisiones importantes. El fondo de becas que Victoria maneja ahora incluye un programa especial para madres jóvenes que quieren terminar su educación. Fue idea de ella como forma de honrar mi sacrificio de hace años. Juntas hemos ayudado a 17 jóvenes a continuar sus estudios mientras crían a sus bebés. Algunas eligieron adopción y otras no, pero todas tuvieron apoyo real en lugar de juicios. Santiago y Victoria finalmente se divorciaron hace 6 meses. Fue amigable considerando todo. Él mantiene relación con Mateo, pero vive en otra ciudad ahora. Victoria admitió que el matrimonio había tenido problemas durante años, pero que mantenían apariencias por el estatus social. Mi llegada forzó conversaciones honestas que finalmente los liberaron a ambos de una relación que no funcionaba. La semana pasada Mateo me preguntó si alguna vez me arrepentí de haberlo dado en adopción. Le dije la verdad completa. Que me arrepentí durante años sintiéndome como fracaso. Que lloré cada uno de sus cumpleaños preguntándome qué estaría haciendo. Pero que ahora mirando hacia atrás, puedo ver que fue la decisión correcta incluso si fue dolorosamente difícil. Que gracias a esa decisión él creció con recursos y oportunidades que yo no podía darle. Y que el universo de alguna manera nos reunió cuando ambos estábamos listos. Me dijo algo que me hizo llorar durante horas después. Dijo que estaba contento de que hubiera tomado esa decisión porque ahora tiene 2 mamás que lo aman en lugar de una mamá que hubiera luchado sola. Que puede ver cuánto sacrifiqué por él y que eso lo hace sentirse especial. Que no todos los niños tienen historias tan complicadas, pero que él está orgulloso de la suya porque le enseñó que el amor puede venir de lugares inesperados. Victoria y yo hemos construido algo único. No somos amigas exactamente, pero somos aliadas unidas por nuestro amor hacia el mismo niño. Celebramos su cumpleaños juntas cada año. Vamos juntas a sus eventos escolares. Tomamos decisiones importantes sobre su educación y salud consultándonos mutuamente. Hemos demostrado que 2 mujeres pueden amar al mismo niño sin competir ni destruirse mutuamente. El anillo de diamantes que causó toda esta explosión ahora está en una caja de seguridad del banco. Victoria dice que planea dárselo a Mateo cuando cumpla 21 años con la historia completa de cómo ese anillo reveló verdades que todos necesitaban enfrentar. Será un recordatorio de que a veces las crisis traen bendiciones disfrazadas. Hace 3 semanas ayudé a Mateo con un proyecto escolar sobre historias familiares. Él eligió contar nuestra historia, la real y completa. Escribió sobre 2 mujeres que amaban al mismo niño de maneras diferentes y que aprendieron a trabajar juntas para darle lo mejor de ambas. Su maestra me llamó después para decir que fue la presentación más conmovedora que había visto en 20 años de enseñanza y que varios niños lloraron escuchándola. Mateo terminó su presentación diciendo algo que todavía me hace llorar cuando lo recuerdo. Dijo que solía pensar que ser adoptado significaba que alguien no te quiso lo suficiente. Pero que ahora entiende que significa que alguien te amó tanto que hizo lo más difícil para darte una mejor vida. Y que tener a ambas mamás en su vida ahora le muestra que el amor puede crecer y cambiar y que las familias pueden tener formas inesperadas pero hermosas. Esta noche cenaremos los 3 juntos como hacemos cada viernes. Victoria cocinará su famoso pollo al horno. Yo traeré el postre que a Mateo le encanta. Y nos sentaremos en esa mesa grande donde una vez Mateo desayunaba solo antes de que yo entrara en su vida. Ahora esa mesa está llena de risas y conversaciones y amor complicado pero real. No sé qué depara el futuro. Mateo entrará a la adolescencia pronto y eso traerá nuevos desafíos. Pero sé que enfrentaremos todo juntos. Victoria, Mateo y yo hemos construido algo poco convencional pero funcional. Una familia construida sobre verdad, perdón,
y el entendimiento de que el amor no se divide sino se multiplica. Así que sí, trabajé como niñera para una familia rica. Me despidieron por un robo que no cometí. Y descubrí que el niño que cuidaba era mi propio hijo biológico. Pero esa no es toda la historia. La historia real es sobre cómo 3 personas navegaron una situación imposible y emergieron del otro lado no perfectas pero juntas. Sobre cómo la verdad, aunque dolorosa, puede liberar en lugar de destruir. Y sobre cómo un niño puede tener 2 madres que lo aman completamente de maneras diferentes y hermosas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario sobre qué habrías hecho tú en mi situación. Me encanta leer todas sus perspectivas y experiencias.